30 participantes. Entonces vamos al inicio, es probable que entre más gente, Javier, durante la sesión. A veces nos pasa que la gente está trabajando y entra más tardecito. Pero bueno, muy feliz de esta sesión número 6 de nuestro MOOC sobre gobernanza en pandemias, y muy feliz de darle la bienvenida a Javier Guzmán. Javier es médico, pero tiene una maestría en negocios y también una maestría en financiamiento y planeación en salud. Y ha sido director de muchas cosas. Ha sido director de medicamentos, ha sido director del Instituto de Evaluación de Tecnologías, ha sido también director del INVIMA, y hoy lo perdimos en Colombia y se fue a vivir a Washington y es el director de políticas globales en salud del CDG, que es el Global Development Center de Washington. Entonces estamos muy honrados de tenerte, Javier. Bienvenido a este curso que ha estado muy, muy chévere, con unos debates muy, muy interesantes. Y te doy la palabra. Tengo que decir, am, es un placer estar acá contigo y con todos los que se unieron. Este tema es bien relevante, interesante y pues podemos aprender muchísimo de lo que nos acaba de suceder. Voy a hacer una presentación corta de los principales elementos de la financiación de todo lo que tiene que ver con prevención, preparación y respuesta a pandemias y después tenemos una conversación que creo que es lo más interesante. Entonces son no muchas diapositivas y creo que em, pueden ver bien. Sí, Sí, perfecto. Creo que lo primero, si miramos al tema en específico, nos vamos a concentrar en financiación, pero cuando entramos en el qué exactamente vamos a financiar, es donde tenemos que conversar un poco. La conversación en general incluye prevención, preparación y respuesta a pandemias, pero si vemos las diferentes posibilidades de lo que esto significa, prevención es bien diferente a preparación y preparación es bien diferente a respuesta. Si ustedes se imaginan cómo es que se generan las pandemias, está el concepto de la interacción entre los humanos y los animales, está el concepto de patógenos que mutan y que pasan de el medio ambiente a los humanos, eh, y todo lo que tiene que ver con prevención de esas infecciones, en primer lugar, tiene que ver con prevención de pandemias. Si a los pájaros les da menos influenza, pues van a haber menos posibilidades de que un virus mute y pase a los humanos. Si no existe contacto entre humanos y animales eh, salvajes en sus hábitats destruidos, pues van a haber menos posibilidades. Entonces, creo que esa primera parte de prevención está muy asociada con áreas que no tienen ni siquiera que ver con salud. Tienen que ver con medio ambiente, tienen que ver con salud animal, tienen que ver con otras áreas. Si hablamos de preparación, eh, por supuesto que existen diferencias en la preparación desde el punto de vista de salud, pero la preparación en otros sectores. Sí, nos dimos cuenta como una pandemia no es un evento que solamente afecta al sector salud, sino que tiene una afectación generalizada a lo largo de la sociedad, en educación, en trabajo, en muchísimas cosas, en turismo, en comercio. Entonces, creo que preparación también tiene otras aristas, pero el punto central es qué pasa cuando un patógeno que tiene características pandémicas empieza a transmitirse en humanos. Y ahí, pues primero hay que detectarlo, todo lo que tiene que ver con la vigilancia. Y segundo, tiene que establecerse una respuesta que tiene varias fases que me imagino que las discutirán en este espacio, una fase inicial, una fase de mediano plazo y una fase de largo plazo. Pero todo lo que tiene que ver con esa detección y esa respuesta, claramente necesitamos un sistema de salud funcionante, necesitamos talento humano, necesitamos laboratorios, necesitamos muchas cosas. ¿Hasta dónde la prevención, la preparación y la respuesta
es salud, hasta dónde es un sistema de salud común y corriente y normal que también reporta otras cosas, o hasta dónde es particularmente específico algo vertical que es para pandemia solamente, es una pregunta que está por dirimirse. Y vamos a ver en el costeo que se da o en las estimaciones que se da que han habido diferentes respuestas a qué debe incluir y qué no debe incluir, qué es prioritario, qué no es prioritario, qué se paga cómo, quién debe pagar y cómo se paga. Lo segundo es que, como nos dimos cuenta, existen tres niveles claros de respuesta a la pandemia, de preparación a la pandemia, de prevención a la pandemia. Algo que tenemos a nivel nacional, pero claramente una respuesta nacional es insuficiente y tiene que haber una respuesta regional, por supuesto con los países vecinos, pero regional, una aproximación regional tiene muchas ventajas dentro de lo que significa la oferta de productos que pueden ayudar a mitigar la pandemia, dentro de lo que significa la respuesta coordinada, la vigilancia, los laboratorios, bueno, muchísimas cosas. Y finalmente, pues estamos negociando el tratado de pandemias a nivel global, simplemente porque es claro que sin importar que la pandemia se inició en China, pues fuimos afectados a este lado del mundo. Entonces creo que también la financiación depende de si es financiación nacional, regional o global, y eso también influye en quién lo paga y quién no lo paga. Finalmente, el punto de los alcances, como les venía diciendo, está muy asociado con los estadios. Yo hablé de qué es del sector salud y qué no es del sector salud. El concepto de One Health o concepto de salud única es un concepto que ha vendido mucho, que ahora todos los documentos están escritos de esa manera, que la salud humana tiene que estar relacionada con la salud animal y que todo está metido dentro de un contexto que es ambiental. Pero si vemos la realidad, es muy difícil. Cuando estaba yo en el Ministerio de Salud y nos dijeron que tocaba hacer el plan de resistencia, plan de respuesta a la resistencia antimicrobiana, pues fue la primera vez que hablábamos con mucha gente en el sector animal y ellos tenían unas intenciones bastante diferentes a los que teníamos nosotros como sector salud. O sea, muchos están interesados por supuesto, el crecimiento acelerado de los animales, la producción, en fin, solo para decir que es muy fácil decir que este es un concepto que debe desarrollarse, lo que significa hacerlo es bien retador y la financiación está en silos, la financiación de salud y la financiación de salud, la financiación de animales, la financiación animal, etc. En fin, con esto solo quiero decir que charlemos de qué es financiación en relación a prevención, preparación y respuesta a pandemias. Este es una gráfica del Fondo Global. Ustedes saben que el Fondo Global fue creado para eh, hacer la respuesta al SIDA, a la tuberculosis y a la malaria, pero terminó involucrado en esto de la respuesta a las pandemias. Y esto es lo que hacen ellos o lo que hicieron ellos en esta pandemia pasada. Si ustedes se dan cuenta, mucho de esto tiene que ver con fortalecimiento de sistemas de salud básico, que también funciona para malaria, que también funciona para SIDA, que también funciona para tuberculosis. Mucho tiene que ver con sistemas de información, mucho tiene que ver con talento humano. Entonces creo que esto es problemático porque, como nos damos cuenta, eh, existen como prerequisitos y elementos que benefician a muchas enfermedades, pero que es un problema de todos, pero no es un problema de nadie. Ahora, a nivel nacional, existe algo que trató de determinar el alcance de lo que es la preparación y la respuesta a las pandemias, un sistema adecuado de preparación y respuesta a pandemias. Eh, Creó la OMS esto que llama la evaluación externa conjunta voluntaria, en donde existen estos cuatro elementos de prevención, detección, respuesta, eh, y que está asociado con algo que ustedes habrán escuchado que son la regulación de salud internacional. Esto lo que hizo fue decir, mire, países, así es como usted, en teoría, debe tener un sistema para que las cosas funcionen. Y tiene que ver con todo, tiene que ver con instrumentos legales, tiene que ver con tener las entidades que tiene que tener, tiene que ver con unos requisitos mínimos de preparación y
muchos países ya hicieron su primera evaluación externa. Esta evaluación externa, como bien dice acá, es voluntaria. Van unos auditores y le dicen, venga, usted está bien, usted está mal. Eh, las Américas no lo ha hecho porque no hubo mucha financiación externa, no les interesó, esto no es una prioridad, nunca ha sido, pero los países africanos sí lo hicieron, por ejemplo, y se dieron cuenta que tenían unos huecos grandísimos. Estados Unidos también lo hizo, le fue muy bien. Lo interesante de esto creo que solo es, uno, existen ya desarrollados los preceptos básicos de lo que significa un sistema que funciona para prevención, detección y respuesta a las pandemias en teoría. O sea, sabemos cómo hacerlo. Y dos, eh, existió una poca correlación entre qué tan bien estaban estos indicadores con la respuesta a la pandemia, porque estos indicadores no son de desempeño, estos indicadores son de gobernanza y son de sistemas, o sea, son de elementos básicos que no significa que funcionan bien. Podemos tener un sistema de respuesta, un laboratorio que en teoría funciona, pero que cuando lo ponen a funcionar realmente no funciona. Entonces el desempeño no fue medido, una de las limitaciones. Pero solo para decir, si ustedes están interesados en pensar como país, Colombia, que debe tener su sistema para poder prevenir, detectar y responder a pandemias, este es un documento interesante. Ahora, a nivel global, la discusión más grande que se ha dado, yo creo, es, uno, vigilancia, que es detectar el virus o el patógeno y mandar el código genético para que se puedan desarrollar vacunas y otros tratamientos. Y dos, la investigación y desarrollo de tecnologías de respuesta. Este gráfico es un gráfico de CEPI. CEPI es una institución público-privada que se creó eh, para eso, para financiar investigación y desarrollo de vacunas principalmente. Y esta es la secuencia que tienen ellos sobre lo que debe pasar una vez se detecta el patógeno con condiciones de pandemia. Entonces, ustedes se dan cuenta, esto sucedió desde el día cero, esto es COVID, y funcionó desde el día cero hasta el día 326. O sea, 326 días se demoró la humanidad en crear la primera vacuna, 326 días. Y acá se dan cuenta de todo lo que tiene que financiarse para que eso suceda. Se tiene que financiar, por supuesto, que el laboratorio lo secuencie, que el laboratorio ponga disponible esa secuencia genética, que existan los estudios preclínicos, los estudios clínicos, que exista la manufactura, que exista la distribución. Todo esto no se da a nivel nacional y cada país no lo puede hacer. Hay conversaciones de soberanía nacional, pero no va a existir un escenario en donde cada país va a ser capaz de detectar, va a ser capaz de responder, va a ser capaz de hacer la manufactura. Solo para decir que tiene que haber una financiación global, así como tiene que haber una financiación nacional y regional. Pero ¿de dónde viene la plata? O sea, cuando estamos hablando de financiación, ¿de dónde viene? Principalmente, mucho de lo que yo les mencioné en un comienzo de preparación y prevención es sistemas de salud. Y eso tiene que ver con presupuesto nacional, tiene que ver con financiación interna. Eh, y hay que decirlo, diferentes países han respondido de forma diferente a cómo financiar su sistema de salud. En Colombia la conversación grande es, nos hemos enfocado en la atención de enfermedades, no nos hemos enfocado tanto en la prevención. Existen algunas infraestructuras que algunos países no tienen o que tienen un sistema mixto o un sistema privado en donde esto pues no se financia. Y ya vamos a ver el concepto de bienes públicos y las fallas de mercado que están asociadas a los bienes públicos. Pero solo quiero decir que esto no se puede financiar a menos que exista un interés político de los gobiernos y que cada país pues ponga su plata para mejorar su sistema de detección, su sistema de salud, su sistema de vigilancia, etcétera. Lo otro es la financiación internacional y eso es de lo que les voy a hablar un poco más, porque hay un debate muy grande de dónde vamos a sacar la plata en una época en que estamos en crisis. ¿No? Ustedes habrán hablado o habrán escuchado sobre las tasas de crecimiento de los países, la recesión que entra en muchos países, como algunos países no están invirtiendo o no tienen la capacidad de invertir
ni en salud, ni en educación, porque las tasas de interés fueron muy altas y están pagando por la deuda externa. Como el debate de qué tan importante es financiar pandemias está demostrando que la gente ya piensa que esto ya pasó, que esto no nos va a pasar pronto, que ya me pasó una pandemia en esta vida, entonces que para qué financiar esto, que clima se volvió algo mucho más relevante. Entonces existen bastantes prioridades que están compitiendo con la financiación de pandemias y la financiación de pandemias no ha sido exitosa por más de mucho que se ha hablado en materializar la financiación internacional. Esa financiación internacional viene de primero unas instituciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los bancos de desarrollo, por supuesto el Banco Mundial, pero también los bancos regionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de África, de Asia. Lo segundo es una financiación un poco, eso, este fuente, esta primera fuente es la más importante y lo vamos a ver en el siguiente gráfico, pero también hay financiación que tiene que pensarse, quién va a financiar la OMS, cómo se va a financiar la OMS, cuánto se debe pagar por financiar la OMS, porque ellos tienen un rol, por supuesto, en la respuesta y en la preparación. Y la OMS también ha financiado ellos mismos alguna asistencia técnica y alguna respuesta. Todo lo que tiene que ver con el sistema de precalificación de productos, todo lo que tiene que ver con el sistema de vigilancia, todo eso tiene que financiarse y lo financian ellos. Se ha hablado de la era dorada de la salud global en los últimos 20 años. Alrededor del 2000 se crearon muchos fondos verticales o mecanismos verticales de financiación. El Fondo Global, ya lo mencioné, también está Gavi para las vacunas, después se creó CEPI. Todos estos fondos verticales tienen muchísimo dinero o han tenido muchísimo dinero históricamente. Ahora, después de 20 años, se replantea si esa es la solución, porque la verticalidad no ayuda en la creación de sistemas de salud, no ayuda con creaciones de financiar funciones horizontales. Pero como ellos estaban financiados, también han participado en financiar mucho de la respuesta. Yo les mostré las actividades que hacía el Fondo Global. Ellos también quieren ser parte del futuro. Ahí está un debate de si deben o no deben, si deben aumentar su alcance o no. Gavi, ustedes se dieron cuenta que fue muy importante la respuesta porque COVAX básicamente estaba dentro de Gavi y CEPI fue muy importante porque financió mucha investigación y desarrollo de vacunas. Todos estos fondos verticales están financiados por los dos que siguen. Uno, que son donantes públicos, que es financiación bilateral o financiación multilateral, y dos, organizaciones filantrópicas como Gates, como Rockefeller, etcétera. Finalmente, hablamos de empresas privadas. Las empresas privadas, si hablamos de un área donde existe falla de mercado, pues no van a poner mucho dinero porque no ven muy positivos los prospectos de financiación o de retorno después. Y ahí existe otro debate de qué tanto deben poner ellos a riesgo, qué tanto debe pagarlo el sector público. Esto es el panorama en general de cuáles son las fuentes. Y si ustedes miran al detalle ya con nombres, esto es un entramado bastante difícil que muestra que la fragmentación es un problema, no solamente cuánta plata hay, sino cómo se canaliza y cómo está fragmentado, la fragmentación a nivel global, regional, nacional. Por supuesto, la lucha de territorios. Yo soy encargado de vacunas, usted está encargado de medicamentos, no, yo estoy encargado de diagnósticos. ¿Quién va a hacer la distribución? ¿Quién va a pagar por la distribución? No, eso lo paga el Banco Mundial. No, yo pensé que lo pagaba Gavi. Entonces, todo esto es como un rompecabezas medio loco en donde existen muchísimos actores, poca plata y muchos intereses. Esto es un gráfico que muestra el dinero que financió las instituciones de financiación internacional, el Fondo Monetario Internacional, los bancos regionales que les comentaba. Y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de bastante plata. Esto es de COVID. Y si miramos en billones de dólares, que básicamente son solamente, no son millones de millones, sino miles de millones si hablamos en pesos, pues estamos hablando que en mayo del 2020 se llegó casi a 30 billones de dólares. Principalmente viene la plata, si ustedes se dan cuenta, del Banco Mundial y de los bancos regionales y del Fondo Monetario Internacional. Mucho de esta respuesta fue préstamos. Mucha de esta respuesta fue préstamos concesionales con bajas tasas de interés, pero mucha de esta respuesta fue gratis, o sea, pues, es dinero que le dan estas instituciones a países pobres.
Nosotros, si hablamos de Colombia, estamos en el limbo porque el ser un país de mediano ingreso significa que no clasifica para muchos de los préstamos concesionales y ese es otro debate grande, ¿no? ¿Qué se hace con los países de mediano ingreso que no son tan pobres para que los subsidien ni son tan ricos para pagar solos? Esto para decir que la conversación de qué pasa con el Fondo Monetario Internacional, qué pasa con el Banco Mundial, qué pasa con el Banco Interamericano de Desarrollo es extremadamente clave, sobre todo porque en este momento estamos en un momento de reforma. Hay una nueva cabeza del Banco Mundial, hay una nueva cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo y la conversación es de modificar su mandato. Su mandato hasta este momento ha sido la pobreza y ha sido el desarrollo, pero quieren involucrar bienes públicos como clima y preparación de pandemias. Finalmente llegamos a la plata, y si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de bastante dinero, que siempre la gente dice, es que esto no es mucho, porque si ustedes consideran cuánto vale una pandemia, esto es una gota de agua en el océano. Pero por más de que es así, uno hay que pensar que hay que ponerlo ya, ¿no? Y hay que ponerlo a riesgo, haya o no haya pandemias. Dos, tiene que decir, toca decir, esto es a largo plazo, esto no es que va a ser por los siguientes 5 años y después nos olvidamos, sino esto es permanente. Y tres, nadie puede predecir cuándo vendrá la pandemia. Pues históricamente la pandemia de 1918 de influenza fue la pandemia más grande que tuvimos antes del COVID, o sea, pasaron más o menos 100 años, pero realmente muchos de los brotes pandémicos que se dieron entre esas dos fechas fueron brotes más pequeños, fueron brotes regionales, pero fueron brotes, existieron. Existió el SARS, existió el H1N1, existió la porcina, como le llamaban en su momento, y eso debería ser un llamado de atención para que la financiación se dé. Pero no es fácil decirle al gobierno de ahora, saque plata de su presupuesto, o a los donantes, saque plata de su presupuesto para algo que uno es incierto y dos no sabemos cuándo va a pasar y tres es indefinido en el largo plazo porque esto nunca se va a acabar. Con todo eso, ustedes ven que eh, estamos hablando de billones de dólares eh, dependiendo del alcance. Si ustedes miran la primera estimación, 85 a 130 billones en 2 años seguidos por 20, 50 billones anualmente. Se enfocaba mucho en la producción de vacunas, la producción de antivirales, la producción de diagnósticos. Otros, por ejemplo, hablan de la diversificación de la capacidad de producción de la manufactura. Entonces, si uno quiere también tener eh, no centralización de esas capacidades, pues vale más. Eh, yo no voy a entrar en los detalles de cuánto es, solo quiero mostrar los números generales para decir, uno, es mucho, dos, depende de quién lo diga, y tres, depende del alcance, que era lo más importante. Un punto que quiero mencionar es, si ustedes se dan cuenta, el penúltimo, 1.6 billones por año, es por año. Esto es para países de bajo y mediano ingreso y vuelve la conversación de quién debe pagar por mediano ingreso. Bajo ingreso está claro que mucho tiene que ser subsidiado. Después de esa conversación tan grande de pandemias y de estos estimados, porque todos esos estimados, ustedes se dan cuenta, vinieron después del COVID, no antes, lo máximo que ha logrado el mundo para la financiación desde el punto de vista multilateral y global es el Fondo de Pandemias. Y ese Fondo de Pandemias se creó en el Banco Mundial, tiene en este momento 1.6 billones o 1.600 millones de dólares, que es bastante pequeño comparado con esos números que ustedes veían acá, pero eso fue lo que se logró conseguir, principalmente financiado por la Unión Europea y por los Estados Unidos, y acaban de hacer su primera entrega de 300 millones de pesos para la preparación. Esto es lo único que hay, o sea, de todo lo que se estimó se necesitaba, solo está esto, aunque hay que decir, hay financiación importante para crear capacidades de manufactura, sobre todo en África. Esa financiación viene de donantes principalmente europeos y también alguna financiación del sector privado. Moderna, BioNTech están creando algunos puntos de manufactura en África. Conclusión, hay un hueco inmenso entre lo que se necesita y lo que se tiene y no es muy claro en cómo aprovechamos esta ventana de oportunidad que cada vez es más pequeña para lograr mejorar esta situación. Y ahí viene el concepto de por qué es que falla todo esto. Y el problema es, esto es financiar
el sol, o esto es financiar la salud pública. Todos nos beneficiamos, pero nadie puede eh, pues sacarle plata a eso, ¿no? Y el bien público, para los que no han escuchado el término, es un concepto en donde no podemos excluir gente, o sea, no podemos sacar a unos y meter a otros, o sea, no es que podamos cobrar la entrada, y por eso está el ejemplo del sol, o el ejemplo del aire, o el ejemplo de una salud pública funcionante. Y lo segundo es que, sin importar cuánto sol me llegue, pues el de al lado también va a tener la posibilidad de beneficiarse del mismo sol. El hecho que no se pueda cobrar, el hecho que no se puedan identificar ganadores y perdedores, el hecho que no se puedan identificar beneficiarios, pues hace que uno, pues los del sector privado no estén interesados tanto, y dos, el sector público y los gobiernos no financien adecuadamente. Entonces, si sabemos que como planeta, como humanidad, tenemos que tener un sistema de vigilancia y un sistema de respuesta que funcione para todos, es claro que no lo vamos a tener solamente con financiación de cada país. Tiene que haber un sistema supranacional y tiene que haber financiación externa. Ahora, ¿quién lo paga y cómo lo paga? Era lo que les estaba mostrando antes, que no se ha llegado a un acuerdo y no está la plata. Este documento que ustedes ven acá es un documento en el que nosotros participamos, que se acabó de lanzar en el G20 en India. Y es un documento que básicamente dice: los bancos de desarrollo tienen que cambiar. Es lo que yo les decía que se está conversando, cómo deben cambiar esos bancos de desarrollo. Existe hasta cierto punto algo de acuerdo en que se requiere negociar en este momento, en tiempos de paz o en tiempos entre pandemias, de cuáles son las condiciones para acceder a la plática. En este momento existen dos posibilidades: o uno es pobre y le dan plática con muy buenos porcentajes de interés, bajas tasas de interés, o uno es rico y no tiene esa posibilidad. El IDA es básicamente el pobre, el IBRD es básicamente el de mediano ingreso, y esas son dos categorías dentro del Banco Mundial. La conversación y el documento es cómo modificar eso, cómo modificar, uno, que exista dinero automático para los países pobres en respuesta, y que exista dinero con buenas tasas de interés para los países de mediano ingreso durante la preparación. Solo para decir que este espacio se está discutiendo en detalle, mucho para clima, pero algo para financiación de pandemias. Yo sé que les dije que existía prevención, existía las primeras fases, la detección, pero yo creo que la financiación de respuesta es diferente a todo lo que he hablado yo en general, de largo plazo, de sistemas, porque esto de financiación de respuesta es algo que debe ser en una ventana muy corta. Y aquí se ha hablado de los primeros 100 días y de los primeros 200 días. En los primeros 100 días se espera que desde el día 0 hasta el día 100, el día 0 se codificó el patógeno, el día 100 tenemos la vacuna. Esos son los primeros 100 días. Y en los siguientes 100 días, o sea, desde el día 100 al día 200, es la distribución a gran escala de esa vacuna. O sea, ese concepto de primeros 100 y segundos 100 es para vacunas, pero tiene que ver con cómo financiamos eso. Y entonces tiene que haber dinero guardado en alguna parte, tiene que haber dinero con condiciones preacordadas, tiene que haber niveles de riesgo preacordados de quién paga el riesgo, lo debe pagar el público, el privado, cuál es el nivel de riesgo, y debe alinearse hasta cierto punto con unas reglas específicas de cómo se accede a esa plata. Esto es hasta cierto punto lo que se está negociando en el acuerdo de pandemias, de cómo es esa financiación de respuesta, en adición a muchos otros elementos que ustedes, me imagino, habrán escuchado sobre patentes y sobre capacidades de producción. Pero esto no es fácil. No es fácil decir que la plata está sentada en el banco, y no es fácil decir que este nivel de financiación y este nivel de acuerdo puede llegarse a nivel global. Como les decía, es el objetivo de los primeros 100 días. En COVID no fueron 100, sino fueron 326.
Entonces existe un cambio importante y ellos estiman que reduciendo esos 226 días pueden reducir las muertes de 68.7 a 2.3. No las muertes, perdón, los casos confirmados de 68.7 a 2.3. O sea, eso es un cambio inmenso. Pero hacer esto en 100 días es como complicado. Y obviamente se requiere que la financiación esté preacordada. Entonces, para terminar y para empezar la conversación, ya más como algo interactivo, la financiación es un prerequisito para estar listos. Esa financiación tiene que ser clara en relación a qué incluye y qué no incluye. Es diferente lo que es prevención, de preparación y respuesta, y hay que definir qué es lo que vamos a financiar. Por supuesto, no hemos hablado de qué es prioritario y qué no es prioritario. Lo segundo es que tiene que venir principalmente de fuentes nacionales, porque las fuentes nacionales, sobre todo en prevención y preparación, están asociadas a fortalecer sistemas de salud, están relacionadas con fortalecer sistemas de vigilancia, pero va más allá de salud. Y definitivamente por el hecho de ser un bien público, por el hecho de tener un problema de acción colectiva, requiere fuentes internacionales. Estas fuentes internacionales podemos hablar si es el sistema multilateral, supranacional, regional, como quieran hablarlo, pero tiene que haber plata de afuera porque si no un bien público no va a ser financiado a niveles adecuados. Existen diferentes aproximaciones de cuánta plata se necesita, pero todo es en los billones de dólares, todo es a largo plazo y todo depende de si queremos solamente incluir capacidades locales o si queremos tener como cosas adicionales como diversificar capacidades de manufactura. No estamos para nada financiando adecuadamente o no hay acuerdos para financiar adecuadamente. Todo el trabajo que se hizo con COVID no materializó en financiación, solo materializó en 1.6 billones que les dije de nivel global y la ventana de oportunidad se está cerrando. Entonces, desafortunadamente no es que exista una situación muy promisoria de que más plata va a llegar. Entonces, siempre es hacer más con menos. Finalmente, creo que un punto separado e interesante es cómo hacer acuerdos en tiempos de paz para financiar en forma rápida la respuesta a las pandemias. El tiempo es esencial en ese punto de la respuesta, como ya lo sabemos, y las características de esa financiación son diferentes a las características de la financiación la financiación de prevención y preparación o más sistemas de salud. Y ahí termino. Con mucho gusto charlemos. Genial, Javier, muchísimas gracias. Es muy chéveres todos los elementos y muy provocadores, pues, para la conversación. Yo tengo como como siete, siete temas para discutir, pero no sé si alguien se quiere lanzar de la audiencia para no tomarme yo la palabra. Dale, Javier. Gracias. Javier, el otro Javier, toca decir. Javier 2. Es un excelente complemento a la charla que teníamos la semana pasada, pues al final concluimos de que había que analizar muy bien las coyunturas, los contextos, ¿no? Contextos históricos y contextos políticos, contextos económicos. En las lecturas que muy amablemente nos facilitaron para prepararnos a esta charla, pues estamos viendo cifras más dramáticas sobre el costo estimado. Estamos hablando de 17 trillones de dólares, que es, bueno, básicamente los costos de futuras pandemias, de esta y futuras pandemias, que pues es prácticamente la producción anual de un país como India, ¿no? Entonces, lo que a mí me preocupa después de escuchar a Javier es que no hay un órgano, no hay un organismo supranacional que ordene, que hay muchas cosas, hay una red, esto es un rompecabezas como lo mostraba Javier, un rompecabezas de muchas personas muy preocupadas por esto, pero uno no ve que políticamente haya una ONU, ¿no? En este momento con capacidad política, peso político, capacidad de decisión que le haya sido entregado por ejemplo, los 5 países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo. No se está pensando en eso. Entonces, no sé si Javier
tengas algún comentario acerca de eso, de cómo tener un organismo que derrame órdenes, ¿no? Que llega la próxima pandemia y derrame órdenes y digan, señores, ustedes debieron haber tenido un presupuesto ya listo, los organismos internacionales tienen que estar listos con fondos que tengan disponibilidad para los países de bajo ingreso, mediano ingreso, etcétera. No sé qué pienses acerca de eso. Creo que es interesante la pregunta y si miramos a la historia, hace 20 años cuando teníamos el SIDA, la epidemia de VIH, SIDA no resuelta y malaria no resuelta y tuberculosis no resuelto, los países donantes y las agencias filantrópicas, sobre todo en su momento Gates, decidieron salirse del sistema multilateral y decidieron crear un sistema paralelo de fondos verticales, porque se dieron cuenta que, venga, charlemos y pongámonos de acuerdo en el sistema multilateral, no funciona. Entonces crearon estas estructuras que llevan 20 años financiándose y han tenido mucho éxito, pero no han fortalecido sistemas de salud. Y una de las críticas grandes de la respuesta de COVAX y de la respuesta del rol de las multilaterales es que pues el sistema multilateral falló, ¿no? Y va más allá de pandemias y más allá de financiación. Creo que el punto es, no existe un sistema multilateral funcionante y el sistema paralelo, o sea, el segundo que se creó hace 20 años para SIDA y para tuberculosis, funcionó de alguna manera. Si ustedes miran los números, sí mejoró la equidad, la distribución de vacunas, pero es solamente vacunas. Si ustedes miran diagnósticos o antivirales o vigilancia o laboratorios o el resto, pues no está. Entonces no podemos depender de ese sistema, este segundo sistema paralelo que se creó. Máxime que ese sistema está en crisis porque la financiación a largo plazo no está garantizada y los donantes ya se cansaron, dijeron, bueno, ya salud tuvo 20 años, ahora nos tocó movernos a clima, que es como más prioritario. Entonces no veo esa posibilidad. Parte de los documentos que recomendé hablan de crear estructuras supranacionales dentro del sistema multilateral como un consejo, en donde un consejo de emergencias, algo así, y más asociado con las entidades financieras, más asociado con el Banco Monetario, con el Fondo Monetario Internacional, que es un sistema que no podemos decir que funciona, pero ahí es más claro la forma de decisiones. No es multilateral ONU donde todos tienen un voto o un país, sino es yo puse la plata, yo tengo más posibilidades de decir cómo se gasta. Pero ni siquiera eso tuvo receptividad de los países donantes. Es decir, las conversaciones que estamos teniendo en este momento, nosotros somos parte de muchas de esas conversaciones, nosotros hicimos parte de el, el trabajo del G20 y el trabajo del fondo pandémico, es que el fondo pandémico es lo que es. Hay que mejorar los sistemas de gobernanza de las iniciativas verticales y para que se involucren donde tienen que involucrarse, pero al final la respuesta puede ser mucho más regional y existen regiones que van adelante en eso. Ustedes miran a África, ellos dijeron, nosotros nos tocó la Unión Africana hacer nuestra propia preparación, porque aquí no va a haber más. ¿Qué tan viable es esto? Pues muchos de los brotes van a ser regionales y puede funcionar, pero esto por definición es un problema global. Entonces sí, no hay luz, no hay luz, solo hay ruido y oscuridad desafortunadamente. No, no puede ser. No Muy, muy, podemos muy, terminar en muy esa gris, nota. ¿no? Muy gris. Muy gris, sí, ¿no? No sé si alguien más se anima o si me lanzo yo con mis múltiples cuestionamientos. Bueno, entonces si quieren yo me lanzo y luego ahí eso se va desatando más la conversación. O sea, hay muchas cosas que me gustaría profundizar. Entonces voy a comenzar, tengo como te decía, siete. Una de ellas muy relacionada con lo que preguntó Javier, que es como ¿cuál es el foro? ¿Cierto? ¿Cuál es el foro? Y la sensación que todos tenemos de que lo que realmente hay es una multiplicidad de foros y no hay un foro más legítimo que otros para
pues digamos, de coordinación, donde efectivamente veamos que va a haber como un norte un poco de cómo organizarnos para una futura o unas futuras pandemias. Y ahí yo creo que además, aquí hacemos también recomendaciones de otras lecturas, etcétera, hay una historia de una de mis colegas coautoras, una historia de la OMS, que me parece muy diciente de cómo la OMS fue perdiendo el poder para la gobernanza de la salud global. Y realmente, pues incluso desde los años 90 comenzó a cederle ese espacio a los bancos, ¿cierto? A los bancos internacionales, y luego, pues eso puede continuar la historia de forma muy, muy interesante con estos, digamos, fondos o como le llamamos, verticales o en general las iniciativas con participación de fundaciones y demás. Entonces, eso solo para complementar lo que ustedes ya estaban conversando. Ahorita les pongo en el chat la recomendación del libro, que está bien bueno, y dice la OMS entre el norte y el sur, porque yo sí creo que aquí lo que es más fascinante es la economía política de todo esto, ¿cierto? Porque una de las razones por las que la coordinación es difícil de lograr siempre en escenarios internacionales es que no tenemos los mismos intereses, ¿no? Y pues, no sé, por ejemplo, una figura institucional parecida a la del FMI, pues tiene los problemas que ha tenido el FMI, ¿cierto? Y todos recordamos de los años 90 o incluso antes las políticas de ajuste estructural promovidas a través del Fondo Monetario Internacional por los países que son financiadores de quienes teníamos mucha deuda, por ejemplo, todos los países latinoamericanos durante la crisis de la deuda de los 80, pues la legitimidad de un fondo poniendo unas condicionalidades para países que son subdesarrollados por orden de países que financian el fondo, pues incluso dentro de la Unión Europea, la misma Alemania imponiéndole a Grecia, ¿cierto? Eso tiene una economía política muy compleja y creo que pues una de las, digamos, cosas radicales que a mí me gustaría ver en temas de futuro pandémico, digamos así como de futuras pandemias, es realmente una barajada de la solidaridad internacional y cómo esa solidaridad no está supeditada a quién pone la plata, ¿cierto? Obvio, yo en mi utopía mega, totalmente, totalmente utópico. Pero bueno, más allá de eso, me explayé, pero quisiera hacerte primero o tal vez dos preguntas. Yo creo que tú planteaste dos cosas que yo he oído en muchos foros alrededor, digamos, de qué hacer después del COVID. Uno es esta necesidad de intersectorialidad, ¿cierto? Entonces, pues como todo el enfoque de One Health y la idea de la salud humana está asociada a la salud animal, está asociada al clima y bueno, como toda esta cosa de intersectorialidad en la prevención, pero también intersectorialidad en la respuesta, ¿cierto? Como esta idea también de la respuesta fue mejor o peor, no solo por condicionantes de los sistemas de salud y etcétera, sino también por otros determinantes sociales de la salud, quienes trabajamos en salud pues sabemos que la salud es intersectorial hace rato, pero creo que hay como una centralidad que eso cobró después de la pandemia. Y quería oír tus reflexiones sobre dónde están realmente los limitantes. Uno de los limitantes que tú mencionaste es los silos de financiación, ¿cierto? Que la financiación no es la misma y va para los diferentes temas. Pero estoy segura que hay otros limitantes de por qué no logramos realmente tejer los puentes entre diferentes sectores. Y la otra, que también he escuchado por todo lado, es cómo pensamos, por ejemplo, tú ponías entre las fuentes de financiación, no solo las fuentes públicas, sino las fuentes privadas. Y en las fuentes privadas hay diferentes tipos, ¿cierto? El capital privado, literalmente la industria farmacéutica, por ejemplo, y luego las fundaciones, que son privadas de otro estilo, digamos, sin ánimo de lucro, con o sin ánimo de lucro. Pero esa alineación entre público y privado, que todo el mundo, uno lo dice y suena lindo, ¿cierto? Tenemos que hacer alianzas público-privadas para estar financiar y estar preparados para la pandemia, pues está muy, digamos, también pasado por una historia de desconfianza y una tensión entre lo público y lo privado, ¿cierto? Y cómo el ánimo de lucro eventualmente, no necesariamente, termina en el objetivo del bien público y o del interés general, ¿cierto? Que sino que puede estar muy permeado con intereses. Entonces, ¿cómo estás viendo, tú que estás como más en el panorama internacional, que esa discusión sobre las alianzas público-privadas o el involucrar a privados en discusiones de asuntos públicos se está como dando? Y si ves que se está moviendo en algún lugar o esto sigue siendo como la tensión eterna. Tengo más, pero pues...
No, no, creo que, bueno, la primera, el punto de la intersectorialidad, yo desafortunadamente creo que eso es utópico. Eh, Más porque eh, suena bonito, pero cuando vamos a la practicalidad de quién lo hace y cómo lo hace, pues estamos hablando de ir en contra de lo que se ha creado en desarrollo, en capacidades de gobierno, en capacidades de respuesta. Y bueno, y hablando de los limitantes, el ciclo de financiación es uno, lo dije, pero también están las motivaciones y los intereses, ¿no? Si hablamos de motivaciones desde el punto de vista de los tres, de las tres aristas, esto todo se piensa en la misma plata y estamos diciendo para dónde va. O sea, si ponemos plata adicional, existen silos de financiación existentes, pero si hablamos de plata adicional o si hablamos de respuesta a las pandemias, pues salud, quiere la plata adicional, clima quiere la plata adicional, ambiente quiere la plata adicional o el sector animal quiere la plata adicional. Y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en las conversaciones de ambiente y clima, ellos no quieren involucrar salud, porque básicamente sienten que nosotros, que yo soy salud, que nosotros de salud vemos todo a través del ángulo de salud del ser humano. Y ellos no. El beneficio del ecosistema por el beneficio del ecosistema sin pensar en beneficio del ser humano existe para ellos. Eh, y pues ahí podemos debatir si eso está bien o está mal. Entonces, creo que no solo es un problema de histórico de cómo se organizó el sistema, sino es un problema de cuál es el bien, el objetivo final de las tres aristas que no confluye en el mismo punto. En la conversación, en el diálogo, se dice que todos vamos a estar mejor si existe esa armonía, pero realmente la armonía viene con unos ganan y otros pierden, ¿no? Porque hasta cierto punto si decimos, ¿de qué está interesado el sector animal? El sector animal está interesado en la producción, está interesado en cuidar los animales para que haya mejores posibilidades de comercio, y eso hasta cierto punto implica, pues, utilizar no solamente las áreas que tenemos ya determinadas para la agricultura, sino de pronto utilizar áreas adicionales que el medio ambiente quiere proteger por el simple hecho de proteger el medio ambiente. El ser humano, pues, está interesado en productos animales baratos. Y en la conversación no más de resistencia antimicrobiana, nosotros queremos antibióticos para los seres humanos sin importar si los animales mueren o viven, pero al mismo tiempo queremos carne barata y queremos que los animales crezcan rápido y que entonces tocarles antibióticos para que crezcan rápido. Entonces existen como unos problemas profundos fundamentales del objetivo de la razón de ser de los tres sistemas adicionales a las razones históricas. Lo otro es que, ¿dónde es la conversación? Y volviendo a un punto, ¿dónde es el foro? Yo hablaba hace unos años con gente de clima diciendo dónde se tomaban las decisiones importantes para el mundo. Y decían, no, es que antes las decisiones importantes para el mundo se tomaron, uno en el Fondo Monetario Internacional, otro en la OMC cuando se creó la OMC, pero ahora las decisiones importantes del mundo se hablan en el COP. Y el COP es clima, y eso muestra la economía política, porque cuando se habla en el COP de política industrial, se habla en el COP de acceso a energía, de transición energética, pues las implicaciones de esto para el resto de sectores es total. Entonces, a lo que voy es que los foros van cambiando según el tópico del momento y la gravedad o la urgencia que ven los tomadores de decisiones del momento. Y claramente, en este momento la urgencia no es la preparación a pandemias. Lo dije, muchos creen que estamos sobre reaccionando sobre un riesgo que existe, pero que es uno de miles. Existen miles de otros riesgos y ya se materializó ahora, entonces esperan que no se materialice pronto cuando hay otros riesgos que se están materializando ya en los días próximos y en nuestro presente. Ahora, en la relación de fuentes privadas, es muy diciente que la nueva cabeza del Banco Mundial sea un tipo que no sabe de desarrollo. Es un tipo que estudió en la India, que hecho por sí mismo, hecho a pulso,
y viene de Mastercard. O sea, Mastercard, no estoy hablando de la Fundación Mastercard, estoy hablando de Mastercard, la empresa Mastercard. Y él lo traen, y vaya mucha atención de cómo traen a alguien que no sabe desarrollo. Y ahí también estamos hablando de la tensión entre los tecnócratas y los que creemos saber cómo se hace el desarrollo y los del sector privado que creen que el desarrollo se hace es desarrollando industria. Pero lo que es diciente es que él viene con esa conversación de el desarrollo no puede ser solo público, tiene que haber un componente privado. Yo sé cómo involucrar al sector privado en esta conversación. Creo que existe un nuevo aire para hablar de esto. Creo que el hecho que las fundaciones sin ánimo de lucro privadas se han involucrado es bueno, pero al mismo tiempo ha creado bastantes dudas sobre el capital privado en general. Ellos no tienen ánimo de lucro, pero claramente tienen beneficios fiscales. Al mismo tiempo tienen prioridades diferentes. Nos hemos dado cuenta cómo la Fundación Gates ha movido la salud global hacia un lado donde es mucho más relacionado a tecnologías en salud, a innovación. No estamos hablando de talento humano, no estamos hablando de sistemas de salud y promoción y prevención o determinantes sociales. Entonces eso viene con su paquete, no, nada es gratis, eso sí es cierto. Si queremos capital privado, pues tocará ceder en muchas cosas. Pero yo no pienso que el rol público, el rol del gobierno pueda cambiarse por capital privado, pueda cambiarse por eh, una nueva dinámica de interacción. Yo creo que, como inicié cuando dije de dónde viene la financiación, primordialmente tiene que venir del presupuesto nacional y primordialmente tiene que venir como una priorización explícita de una preparación para, por supuesto, prevenir riesgos futuros. El problema es que, como es un problema de acción colectiva, si el gobierno colombiano decide invertir en preparación de pandemias, en vigilancia, en laboratorios, pero Venezuela no lo hace, pues no es que estemos mucho mejor preparados, porque lo vimos con Laftosa, de dónde llegó Laftosa a Colombia, pues simplemente no se vacunó en Venezuela y al otro día estábamos con Laftosa. O sea, no existe un escenario en donde un país pueda hacerlo solo, donde el capital, donde el presupuesto nacional puede ser suficiente. Y volvemos a la conversación inicial de cuál es el foro, cuál es la solución de un problema de acción colectiva. Y yo realmente vuelvo a mi aproximación no tan positiva, y es, esto no se va a lograr y vamos a estar en el mismo punto en la próxima pandemia cuando volvamos, donde cada país hizo lo que pudo, como pudo. De pronto van a haber algunas mejoras en relación a esas entidades de financiación internacional de préstamos blandos o de liberación de plata más rápido. Eso creo que se aprendió cuando se libera la plata. De pronto puede haber una respuesta un poco mejor en relación a la negociación con los actores privados, a la presión sobre los donantes y sobre los países ricos, pero todo va a ser en ese momento. Yo no creo tampoco que vaya a haber una firma de un acuerdo de pandemias en la OMS, y si va a haber una firma no va a ser aprobado por los congresos de los países claves. Estados Unidos ya lo dijo, si esto es muy ambicioso no lo aprobamos. Existe un movimiento importante al nacionalismo. Mejor dicho, suena muy feo, pero es muy real. Estamos fregados. Yo tratando de jalar para el optimismo, pero pues me parece. Dame tú la luz, por favor. De dónde está ¿Dónde hay un está la punto esperanza? bonito. Hay un punto bonito de esperanza, y es la historia con la influenza. Y esto se negoció hace más de 20 años, y se negoció. Y si nosotros tenemos un podcast en donde invitamos a Jarbas Barbosa, que es la cabeza de la OPS, y él decía, si la pandemia hubiera sido por influenza, hubiera sido una respuesta mucho mejor porque ya estamos negociados. Las empresas farmacéuticas reciben anualmente el material genético para que ellos puedan hacer la creación de las vacunas. A cambio de eso, ellas ya están comprometidas a dejar un porcentaje de la producción para países pobres, que no hay que negociar, que no hay que conversar, eso ya está hecho.
O sea, existe un precedente de la influencia de negociación, al menos de vacunas. Existe un precedente también de cómo se han compartido y secuenciado virus previamente y una influencia es interesante porque existe una arquitectura de vigilancia de influencia que va lejos de lo que fue, de lo que hemos puesto para COVID. O sea, de pronto ahí hay algo, pero el problema es que como tú vuelves a la economía política y a la situación política actual, y la situación política actual y la economía política actual es el peor de lo que hemos visto en la historia reciente. Esto no se ve bonito. Bueno, entonces, Javier tiene la mano levantada y luego leo el comentario de Andrea Carolina. No, es que se me ocurrió pensar, o pensé después de que escuché a Javier decir que el señor que está a cargo del Banco Mundial viene pues de Mastercard. Entonces, pues, y un poco siguiendo como el pensamiento de él, no sé, se sientan a echar cuentas, ¿sí? Entonces dicen, pero si tuvimos una vacuna a los 326 días, ni siquiera un año. Murieron 15 millones de personas. En la gripe española mató a 60, 70 millones. La incidencia o el contagio, la capacidad mortal del contagio es muy pequeña. Concluyamos con esto. Esperemos a que llegue la próxima y organizamos mejor las cosas para que la OMS o algún otro organismo se encargue de los países de ingreso bajo, los países totalmente subdesarrollados, que nosotros los desarrollados seguimos haciendo poder blando, ¿no? Y seguimos promoviendo la investigación y el desarrollo para que quienes están con nosotros o quienes votan por nosotros siempre en las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no haya ningún problema de provisión de vacunas para la próxima pandemia. Y van a ver el resultado. No van a ser 326 días, van a ser en 300. Entonces, tranquilos todos. Me parece que esa es como la disposición de los países. Y pues además, como discutíamos la semana pasada, estamos con una amenaza de guerra en toda Europa. África, hay golpes de Estado por todo lado en África. Es decir, la geopolítica se está moviendo mucho más que estar pensando en la nueva pandemia, pese a que una nueva pandemia puede matar a más de 15 millones, ¿no? Creo que un punto interesante existió el gobierno. Yo creo que una de las cosas interesantes que hizo el gobierno Trump fue crear, o no crear, pero maximizar el mecanismo que se llama BARDA, que es básicamente cómo el sector público apoya al sector privado para la creación de medidas y de tecnologías en salud para la respuesta a las pandemias. Y básicamente le lanzó plata a derecha e izquierda, se le olvidó poner provisiones de acceso, pero lanzó plata. Pero a lo que voy es que conversaciones actuales en Estados Unidos están tan poco confiados en lo que es un sistema global o un sistema regional que ellos están planeando para solos responder a la próxima pandemia. Entonces, ¿cómo Barda puede, cómo aprender de Barda para responder a la próxima pandemia? Incluyendo unas dosis adicionales para países pobres para quedar mejor en el futuro. Pero ellos no están planeando desde un punto de vista ni regional, ni multilateral, ni ellos se están preparando solos. Eh, y digamos que el ángulo de, de beneficio para países pobres es lo que se está negociando a ver si puede por lo menos incluirse algo de equidad en esa preparación. Buenísimo. Bueno, en realidad el comentario de Andrea Carolina era para que no nos desmotivemos del todo, o sea, que es complejo, pero que eso no significa que no haya nada que hacer, o sea, que no nos paralicemos. Y estoy de acuerdo. Y entonces, bueno, creo que mis otros comentarios iban un poquito en esa línea. Y es, o sea, mi sensación, o sea, yo creo que, no sé si tú lo sientes igual y me gustaría saber si lo sientes igual. Mi sensación inicial es que en medio de una economía política compleja, no, digamos más bien, en medio de una geopolítica compleja, ¿no? Rusia, Ucrania, no sé, juicios a Trump, está difícil, ¿cierto? Europa
no se sabe bien entre la derecha y la izquierda, ¿no? Crisis migratoria y la Unión Europea deja morir a Grecia y a Italia y a Portugal y a los países del sur con sus ahogados, ¿no? O sea, como que está difícil la geopolítica internacional, pero en medio de todo eso yo creo que la ventana de oportunidad que abrió la pandemia, que tú dices, y yo coincido, se está cerrando, o sea, eso pues va a tener un lapso de tiempo y ya estamos como un poquito sin aire, ¿no? Pero esa oportunidad yo sí creo que hizo como como una, mostró la necesidad de como reacomodarse de varios de los actores, tanto multilaterales como regionales, como privados, públicos, estatales, en materia de salud. Pues obvio, un ejemplo es el que tú pones del nuevo director del Banco Mundial, pero también la OPS le jaló a un tipo de director, ¿sí me entiendes? O sea, creo que las diferentes instituciones están acomodando, no solo eligiendo directores distintos o directoras, ojalá, distintos, sino viendo qué es el rol que tienen que jugar. Yo creo que ya no está, o sea, ahí yo siento que las diferentes actores se están reacomodando en cuál es exactamente el rol que yo tengo que jugar y cómo jugarlo, claro, teniendo en cuenta cómo salieron, si más fortalecidos o más debilitados de todo el asunto COVID, ¿cierto? Entonces, hay unos que, digamos, unos actores que salieron más fortalecidos que otros y pues tienen como una, como una posibilidad mayor en esta sensación que yo tengo de reacomodamiento. Y ahí mi único silver lining a tu negatividad, de pronto viene de solidaridad un poco más pequeña, ¿cierto? Creo que lo que lo agobia a uno y lo hace pensar que esto es no lograble es pensar a escala global. Obviamente, las pandemias son a escala global y todos los actores de los que estamos hablando, de hecho, este curso ha sido muy eso, ¿no? Es como la respuesta puede ser muy local, pero todos los fenómenos son muy globales, ¿cierto? O sea, hay como toda esta interconexión y hay interconexión con actores, con cosas que están ocurriendo en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, hay un tema de acceso a vacunas, pero no es solo el tema de acceso a vacunas, sino el tema del desarrollo de las vacunas. Entonces, de repente, en mi vida personal sí depende de barda, ¿cierto? De algo que está ocurriendo en otra parte del mundo y que yo probablemente ni me enteré que estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces, como esa sensación de interconexión entre seres humanos y a nivel global, creo que es algo que no deberíamos perder de vista, pero no creo que sea ese nivel en donde uno tiene que pensar la acción, porque si uno piensa en la acción a ese nivel, pues se vuelve un 8. O sea, tendría que resolver todo el problema de todos estos actores públicos, privados, estatales, no estatales, de países desarrollados y subdesarrollados, y en los subdesarrollados los de ingreso medio y los de ingreso bajo, ¿no? Y ahí se vuelve una cosa como muy difícil de pensar en esa coordinación, teniendo en cuenta además que los foros que estaban pensados para eso en el siglo XX, pues hoy en día no son ni el amago pues de lo que fueron a mediados del siglo XX. Entonces, mi como luz está más en el ámbito regional. Incluso regional, no, por ejemplo, en el caso de América Latina, yo no diría América, ¿cierto? América y el Caribe, porque eso me parece regionalmente muy difícil de manejar. Pero ámbitos regionales un poco más pequeños, no tan pequeños como, no sé, solo Mercosur o solo la CAN, etcétera, pero sí, no sé, Suramérica y México, ¿no? O algo así. Pero ámbitos regionales en donde realmente muchos de estos actores se reducen en número, los intereses se alinean un poco más, ¿cierto? Siempre habrá diversidad y será difícil, pero pues no es grados de separación enormes. Eh, y un poco, diría incluso realidades políticas y realidades ambientales, etcétera, relativamente más cercanas, porque no es lo mismo, ¿cierto? Pensar en One Health en América Latina que pensar en One Health en Asia, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí es donde yo siento que hay el pequeño espacio marginal, de cambio marginal,
que podríamos aprovechar antes de que se cierre la ventana de oportunidad, que queda poco tiempo para que se cierre. No sé tú cómo lo veas y si crees que también en eso estoy siendo No, no, utópica. yo creo que las respuestas subregionales y regionales se están dando y van a darse y pueden ser una solución interesante. La pregunta es, ¿cuál es la institución? ¿Cuál es la estructura que se va a utilizar para esas colaboraciones regionales? Y existen diferentes estructuras creadas, porque no creo que se vayan a crear estructuras nuevas, tienen que ser estructuras existentes. Si volvemos al ejemplo de África, el hecho de que África tenga la Unión Africana es una ventaja comparativa inmensa. Ellos hablan de el acuerdo de libre comercio, de libre movilidad de servicios y de bienes como aspiracional a unos 10 años, creo que es. Pero eso los motiva a trabajar desde el punto de vista regional. Ahora, ellos tienen el problema de también tener estructuras funcionantes subregionales que prefieren trabajar subregionalmente. Entonces hablamos de el Oriente tiene el EAC, que es la entidad del Oriente de África, o el SADC, que es la del sur. Entonces existe también la tensión entre subregional y regional. Ahora, si miramos en otras regiones donde no existe eso, Latinoamérica, por ejemplo, la cosa se complica porque han habido algunas iniciativas de convergencia regional fallidas. Prosur, por ejemplo, trató de comisionar un estudio de cómo se mejora la capacidad de manufactura en la región, pero Prosur claramente era una respuesta hasta cierto punto debilitada a lo que había sido antes UNASUR, y Mercosur quiere ahora volverse a fortalecer, pero existe la historia de que lo dejaron morir previamente por los previos gobiernos. O sea, creo que en regiones donde no existe un ente funcionante claro o una aspiración a largo plazo clara, va a ser más difícil. Volteando la arepa, es interesante cómo, y la pregunta de la Organización Panamericana de la Salud y los fondos rotatorios y el fondo regional son estructuras ya creadas, y creo que mi conclusión es que hay que utilizar estructuras creadas para maximizar su impacto a futuro en posibles respuestas a la pandemia. Entonces, en eso, la región podrá no tener una Unión Europea, pero tiene un fondo rotatorio. ¿Y cómo se hace para que ese fondo rotatorio, sin hablar de el resto que va a pasar en el mundo global o el resto que va a pasar en África, se prepara de la mejor manera para financiarse de manera adecuada, para responder de manera adecuada, para hacer los acuerdos previos de manera adecuada? Pero ahí está el debate, porque cuando dijeron necesitamos ampliar la capacidad de manufactura de la región, pues Brasil dijo sí, sí, ese soy yo, ¿cierto? Ya lo tengo. Pero Argentina Yo dijo no, les no, puedo vender. venga, yo también quiero. Y Colombia dijo yo también quiero. O sea, No, pues hasta República Dominicana dijo que ellos yo también quiero. quieren. Entonces, las conversaciones regionales y subregionales no van a ser más fáciles, pero mi punto es, sí, creo que es más viable, y yo iría con la solución de maximizar estructuras funcionantes actuales eh, asociado con la función que están cumpliendo, y maximizando las ventajas comparativas que pueden tener. Sí, de acuerdo. Sí. Y sí, creo que nuestra región tiene pues digamos, retos históricos en la cooperación que no se van a resolver fácil, porque esa historia existe, ¿no? Y no es como que uno la borra y dice, bueno, hagamos barajemos de nuevo, no funciona así. Y Andrea Carolina está poniendo en el chat una cosa que yo creo que sí tiene, o sea, ya dice, de repente lo que pasa es que nuestro punto de partida es que ya no hay confianza y legitimidad en los organismos supranacionales, tipo la OMS y etcétera. Yo creo que incluso una de las cosas que me está pareciendo difícil de pensar en cómo hacer estas alianzas regionales para estar preparados para pandemias es incluso en un nivel más regional y más nacional, que yo sí creo que nos cogió en un momento en donde el Estado-Nación como concepto está medio en crisis, ¿no? Y realmente pues siento que hay pérdida de legitimidad en Latinoamérica muy asociada
digamos, a la sensación de la ciudadanía de corrupción y de como de captura de lo público, etcétera, que hace difícil pensar en que las respuestas, por ejemplo, estatales van a ser legítimas, ¿cierto? No, no necesariamente. Entonces, creo que ahí hay un reto más adicional, ¿no? Que es como que cualquiera que sea la respuesta, coordinada o menos coordinada, sea legítima. Eso me parece que es uno de los retos más grandes que estamos enfrentando. Pues buenísimo. No sé si alguien más se quiere lanzar. Buenísimo, aunque quedamos en una nota no tan negativa, un puntico más arriba, pero, pero, pero un poquito mejor. Yo creo que a futuro vamos a ver, uno, la discusión global, vamos a ver en qué termina. No hay que esperar mucho, vamos a ver la discusión global en la próxima asamblea, donde por un lado está la negociación del tratado y por otro lado está la regulación sanitaria internacional. Eso va a dar unas líneas bien claras de qué es posible y qué no es posible. Lo segundo, yo creo, es, vamos a ver cómo se mueven los flujos de financiación eh, a estas iniciativas o a esto que le cogió la oreja a muchos políticos de la producción local. Muchos políticos dijeron pandemia, ok, política industrial, ok, vamos a movernos a hacer capacidades locales. Y algunos pusieron dinero, ha habido movilidad de dinero, pero también, como yo decía, existe financiación internacional, especialmente para África e incluso financiación privada. Eso lo vamos a ver en los próximos años, de cómo se establece esa capacidad, qué van a producir en los tiempos de paz, porque no podemos tener una fábrica parada para que cuando venga la pandemia Cuando entonces ya, producimos. claro. Entonces eso vamos a ver cómo va a ser la sostenibilidad y el modelo de producir en tiempos de paz para prepararse para tiempos de pandemia. Creo que ese es un espacio para mirar. Y lo otro que vale la pena mirar es la reforma a, a los bancos de desarrollo. Si los bancos de desarrollo Sí. aceptan que deben moverse a financiar bienes públicos y aceptan financiar clima y moverse un poco del desarrollo, vamos a ver cómo va a ser esa capacidad de financiar pandemias. Y ahí va a haber financiación que de pronto no es suficiente, que de pronto va a ser más reactiva, pero que puede ser un mecanismo interesante para minimizar eh, o para cubrir esa brecha que yo hablaba de la falta de financiación en bienes públicos donde los gobiernos no van a financiar porque no se van a beneficiar directamente. Entonces creo que esa puede ser otra avenida en donde podemos ver progreso. Las conversaciones nacionales creo que hay que darlas. Es imposible que no tengamos un sistema. Muchos países no tenían un sistema claro de contar muertos, algo tan De básico como eso. vigilancia, sí, nada. Ujú. Y vigilancia ni siquiera al nivel de vigilancia de patógenos. Estamos hablando de saber cuántos se mueren y saber quién se enfermó y de qué. Ahí va a haber, creo que existe un movimiento grande a financiar esas capacidades básicas a través de los mecanismos verticales, a través de mecanismos bilaterales. Ustedes miran PEPFAR, por ejemplo, que va a ir a reautorización, se está moviendo de forma importante a apoyar esas capacidades básicas. Entonces ahí va a haber algo de mejora y también algunos países se dieron cuenta de la necesidad de saber contar muertos, va a haber algo de mejora, pero al final van a seguir siendo muchas islas de avance. Y está bien, creo que tu punto inicial de la ambición de un sistema global perfecto es utópico, pero esas islas de avance van a tenernos en una mejor situación para lo que viene. Para lo que... Nelson, ¿si levantaste la mano o solo querías aplaudir? Era levantar la mano, pero no sabía bien. Hola, buenas tardes. Hola. Dos preguntas en una. El hecho que lograran desarrollar vacunas tan rápido, lo cual era impensado antes, no pudo ser contraproducente de cara al futuro, de que ya no, tranquilos, pues ya en un año vamos a tener solución, y eso un poco relaja las cosas. Y se probó finalmente que se encontraron las vacunas efectivas que aparentemente no tienen efectos a largo plazo con una tecnología. Y uno diría, pues la siguiente pandemia inclusive puede ser mucho más rápido en el sentido que la tecnología ya se creó y ahora lo que tenemos es que identificar el antígeno rápidamente o los epítopes claros, y entonces como ya podemos mapear en una semana
sea, podemos decir que realmente podría tenerse una vacuna muy rápidamente y pues de alguna manera la tecnología ya está probada y podríamos lanzarnos a producir masivamente mucho más rápido de lo que se hizo ahora. Y eso podría ser posible y eso no sería aún más contraproducente porque entonces no nos preparemos para pandemia, sino más bien preparemos para vacunar masivamente. Yo Gracias. creo que, gracias, Nelson. Yo creo que el hecho de haber producido vacunas tan rápido sí tiene pues ¿cómo es? Un ángulo positivo, un ángulo negativo. El ángulo positivo es que pues que cambia lo que es la expectativa de desarrollo tecnológico y la expectativa de lo que es la investigación y el desarrollo y la expectativa de hacer un desarrollo más en forma paralela que en forma secuencial. O sea, creo que es un cambio de pensamiento bien importante. Pero al mismo tiempo hay que todos aceptan que no es que se empezó a trabajar en mRNA mensajero, vacunas de mRNA mensajero el día que se dijo que había COVID, sino que las plataformas existían previamente. Y la inversión en esas plataformas es lo que no se ha cuantificado, lo que no se ha valorado, lo que no se ha contado. ¿Cuánto tiempo de inversión en la plataforma de mRNA mensajero en el NIH se dio antes de que llegaran y licenciaran esa tecnología a los privados? Entonces creo que sí existe un componente negativo a nivel político de esto no hay que preocuparse tanto porque eso tampoco fue tan difícil, pero las entidades técnicas, este CEPI, por ejemplo, se están preparando con un objetivo que no son 326, como dije, sino solo 100 días. Y dijeron, bueno, para hacer en 100 días una vacuna que necesitamos, y dijeron, necesitamos plataformas, sí, necesitamos librerías para entender cuáles son todos los virus y todos los patógenos potenciales que pueden tener carácter de pandemia y conocerlos tan íntimamente que ya en forma a priori conocemos cuáles son sus epítopes o cuáles son sus áreas débiles y dónde vamos a trabajar. Capacidad de manufactura diversificada que permite rápidamente escalar, tener más escala en manufactura. Entonces, yo creo que por más de que existió el ángulo negativo, ahí sí lo veo más positivo, creo que movió en forma importante lo que es entender la investigación y desarrollo, lo que se entiende como prerequisitos para actuar rápido, lo que se entiende como la vía de eh, la vía crítica para lograr al objetivo de llegar. Y ahora las inversiones se van a dar, creo que es otra isla de exitosa, se van a dar inversiones para mejorar esos tiempos. Ahora, la conversación de tener el producto aquí en el frasquito y de llevarlo a la persona que lo necesita no se ha dado. Ahí no se ha dado el mismo avance ni de financiación, ni de estructura logística, ni de pensar en cómo se hace. Y entonces otra vez nos vamos a encontrar con el mismo problema de que el frasquito está listo, se vacunaron la gente que quiso en los países ricos y de pronto incluso van a estar las vacunas disponibles a algunos niveles para países de bajo ingreso, pero no está la cadena de frío, pero no está el sistema de salud funcionante, pero no está el talento humano. Y volvemos a la conversación es que tenemos que tener unos mínimos de prerequisitos de respuesta. Eso no es que se podemos saltar a las soluciones tecnológicas sin haber hecho la tarea completa. Esperemos que Pero tengamos director de INVIMA para la próxima pandemia aquí en Colombia, ¿no? También se necesita, también se necesita. Javier, una pregunta, digamos, es que lo que yo entiendo claramente que pues, la tecnología ya se venía trabajando, pero nunca ha habido en la historia de la humanidad una prueba tan rápida ni tan masiva. Es decir, ya se probó. O sea, ya se probó, aparentemente los resultados son buenos, tanto en efectividad como en problemas a futuro. Entonces uno diría, esta tecnología ya no está probada para que ya simplemente se haga la producción masiva y que se suba, porque es distinto antes, porque se venía trabajando, pero no se había probado ni con la rapidez ni con la magnitud que se probó. Se saltaron seguramente algunos protocolos pero ya se saltaron, ya no podemos ir a decir, ¿ya qué? Entonces, más bien trabajar en que esta plataforma que ya se dejó, tengamos no 7 fábricas en el mundo, sino 700,
y estos, por eso digo, y más bien le apuntamos a eso. ¿Eso será que ese es el camino? Yo creo que la tecnología se probó para COVID. Es una tecnología que tiene propiedad intelectual. O sea, no es que podamos tener 700 fábricas a menos que los que tienen las patentes las entreguen, y claramente no la van a entregar porque el dinero que hicieron teniendo la tecnología fue muy grande. Habiendo dicho esto, nadie garantiza que la tecnología funcione para otras vacunas. Y ahora es donde va a haber un periodo de tiempo bien interesante donde ya hay o candidato de vacuna de mRNA para malaria, ya hay candidato de vacuna de mRNA para tuberculosis, ya hay candidato de vacuna de mRNA para virus sincitial respiratorio. Todo eso en estudios clínicos. O sea, yo creo que en unos 5 o 8 años sí vamos a saber si realmente la vacuna de mRNA es tan buena como sucedió con COVID o para otras patógenos diferentes, ¿no? Para HIV también hay candidatos con vacuna de mRNA. O sea, creo que es interesante, se va a desarrollar no solamente para enfermedades infecciosas, ya también lo están desarrollando para eh, análogo a anticuerpos monoclonales y enfermedades crónicas. O sea que sí, yo creo que en 5 o 7 años podemos decir, no, es que esta plataforma es tan buena que no tenemos que preocuparnos tanto porque ya tenemos suficiente evidencia de suficientes patógenos de diferentes características y funciona, así que no va a ser tan difícil. Lo otro es cuánto es la capacidad instalada. Nosotros hicimos un trabajo interesante de qué tan rápido fue la vacunación y tú tienes razón. Nunca antes en el mundo habíamos visto una vacunación masiva como la que vimos. Sin embargo, eso no fue suficiente y el tiempo nos dice que los pobres africanos que se salvaron por otras condiciones que no están entendidas, pero si hubiera sido lo que iba a ser, el número de muertos iba a ser mucho más alto. Pero al mismo tiempo, la capacidad estaba muy concentrada en muy pocas manos. Y eso creo que se va a mejorar también. Va a haber una diversificación pública y privada de manufactura que nos va a permitir responder más rápido. O sea que si hablas un poco de manera cínica, de pronto esperemos a ver, no financiemos nada y después en 5 o 7 años que la plataforma sí garantice que es lo que es, pues estamos en una mejor situación. Puede ser. Pero qué tal que no? ¿Y qué tal que el próximo brote no se nos dé en 2 o 3 años? Los números de la probabilidad de brote son bastante altos, que más o menos un riesgo como de 50% en los próximos 10 años, creo que es el último estimado. Pero bueno, volvemos a hablar en 5 años, a ver cómo nos va. Buenísimo, pues De hecho, muchas gracias a todos, a Javier, por el tiempo y la charla muy constructiva, y a todos los participantes una vez más, y nos vemos dentro de 15 días. Pues no 15 días, sino una semana después. Muchísimas Un gracias. Feliz abrazo, día. Muchas gracias, gracias. Feliz Chao. día. chao.